A inicios de los años 80, Renault comercializaba el Renault 14. El Renault 14, cuyas mecánicas eran compartidas por Peugeot, Citroën y Renault, con un grupo, el PSA, que se llegó a ese acuerdo. No era un acuerdo satisfactorio y Renault decidió que su próximo modelo, que sustituiría al Renault 14, ya contaría con la tradicional mecánica de Renault, el famoso motor Cleon-Fonte, popularmente conocido como motor Sierra, y así apareció el sustituto del Renault 14 en una doble versión, un 3 volúmenes, porque Renault detectó que había clientes tradicionales que preferían los 3 volúmenes y a ese 3 volúmenes se le denominó Renault 9, y un 2 volúmenes que era un hatchback mucho más práctico y yo diría que hasta estéticamente superior, que fue el Renault 11. Hoy vamos a conocer el Renault 11 GTL, que apareció en el mercado en 1983. Bienvenido a Vehículo Histórico. El Renault 11 aparece al mercado en 1983, 2 años después de que lo hiciera su hermano o primo hermano con el que comparte mecánica, el Renault 9. Montó diferentes motorizaciones, desde un motor de 1100 centímetros cúbicos, motor de 1400, 1400 con turbo y hasta un 1700. Y también montaría motores diésel. Fue fabricado en 10 países, en Francia, en España, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, con una colaboración con American Motor Corporation, también en Taiwán y en Turquía. Un coche que ha tenido mucho éxito y que es muy bien conocido en todo el mundo. Es un coche que destacó desde el primer momento por su suavidad, su confort de suspensión y también su excelente habitabilidad. Al ser un 3 o 5 puertas, ofrecía con los asientos replegables de atrás pues una gran practicidad. Un coche muy bien recordado por casi todo el que lo ha tenido, porque su motor, el Cleon-Fonte, o popularmente llamado Sierra, Cleon-Fonte se llamaba así porque era la localidad en Francia donde se construían los motores. Pues con las diferentes cilindradas, ese motor ha dado pruebas a lo largo de decenios de su grandísima fiabilidad mecánica. El diseñador fue alguien que trabajó con grandes frutos para la Citroën anteriormente, Robert Opron. Robert Opron fue fichado por la Renault. Él ya tenía el gran éxito de haber diseñado el Citroën GS, vanguardista y afamado vehículo, y aplicó su gran sabiduría como diseñador. Vamos a conocer en este vídeo el Renault 11 de 5 puertas, versión GTL, con motor de 1400 centímetros cúbicos. Nos encontramos con Sara y Baltasar,
pareja y afortunados propietarios de este impecable Renault 11. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, ¿desde cuándo tenéis este coche? Pues desde hace casi que 2 años que lo adquirimos. ¿Tuviste que restaurarlo o ya estaba en buenas condiciones? No, ya estaba en unas muy buenas condiciones. Sí es verdad que se le han hecho pequeñas cosas, pues, como el espejo derecho delantero, que por aquello entonces la mayoría de los vehículos traían solamente el izquierdo, obligatorio, y para una mayor seguridad pues le puse el espejo derecho y los cinturones traseros, que ya venía hecho para ponérselo si uno quería, claro. Muy bien. Y Sara, ¿a ti qué es lo que más te gusta de este coche? Pues lo que más me gusta como copiloto, que casi siempre soy copiloto, es la comodidad de los asientos. Es impresionante la diferencia que hay entre la comodidad de este coche y los coches modernos. Muy bien. ¿Y algo que te guste menos? Lo que menos, que parece una tontería, pero a mí me costó acostumbrarme, fue el enganche del cinturón de seguridad, que tiene el botón cambiado. Tiene el botón para adentro en vez de para afuera. Y cuando va a enganchar o va a desabrochar, cuesta trabajo hasta que te acostumbras. Muy bien. Y entonces, ¿participáis en concentraciones de coches clásicos? ¿Viajáis con él? ¿Qué uso le dais al coche? Sí, no hace tanto, esta semana pasada, nosotros somos de Baza y organizaron un club de 4x4, un evento tanto de coches clásicos, tuning y motos, y lo presentamos allí en la Villa de Caniles, que también es un club de coches, pero lo presentamos a nivel particular, no somos miembros de ningún club, y hacemos viajes pues como el que hace con un coche moderno. Vamos a Almería, vamos a Granada, vamos a Jaén, sin ningún tipo de problemas, tanto a nivel de temperatura de motor, confort y consumo también. Entonces, ¿lo usáis bastante, Sara, este coche? Pues sí, lo usamos bastante. Siempre que salimos pues, a pasar el día donde sea, nos gusta coger este coche. Muy bien. Pues nos damos un paseo en él. Muy bien, vamos allá. Bueno, a bordo del Renault 11 nos llama la atención lo bien cuidado que está todo. Tiene un completo tablero de instrumentos de fácil lectura, protegido de los brillos del sol con esa amplia y práctica visera. Es un coche que para su tamaño, que roza los 4 metros, pues ofrece una buena habitabilidad interior. ¿A ti qué más te gusta de tu coche, Baltasar? Del coche es las sensaciones que me transmite en carretera. Lo que más me gusta, las líneas que tiene, aunque sean clásicas, pero ya van tomando pequeños tintes a lo moderno. Y sobre todo eso, la sensación, el sonido del motor, es muy diferente a los coches actuales, lo que te transmiten, ¿no? ¿Y algo que te gusta menos? Pues quizás sea la poca seguridad que tenga este tipo de vehículos, como el tema de ABS, de airbag y demás, ¿no? Que puede ser, vamos, fundamental en tema de accidentes y demás. Por lo demás, yo veo un coche muy apto y muy capaz para el uso diario, si uno lo precisa, ¿no? La suspensión del Renault 11 es suave, transmite bastante confort. El que le guste o el que sea de pie derecho nervioso puede decir que el coche balancea un poquito más de lo que se desearía, pero sin duda para una utilización familiar es una suspensión muy interesante.
El motor, sin llegar a molestar en el habitáculo el sonido, tiene un sonido rotundo y agradable. Tenemos una práctica guantera y lógicamente pues este coche no monta todavía airbag. La radio también es original de la época. La radio, nos dice Baltasar, que es original de la época del coche. ¿De qué año es este coche, Baltasar? Aunque los R11, si no tengo mal entendido, salieron en el año 81, creo. En el 83, en el 81. ¿83? Sí, en el 81 salió el Renault 9 y en el 83 apareció el Renault 11. Este es de los últimos modelos del 86. Del año 86. Y ya, como bien sabéis, ya salió el otro R11, el fase 2. Sí, que salió en el 87. Efectivamente, que lo único así mayormente le modernizaron más tanto los faros frontales como los traseros. Son diferentes a la fase 1. Sí. Este modelo también ya lleva las 5 velocidades, que de hecho en aquella entonces la mayoría de los coches, inclusive el R11, los primeros modelos que sacaron de R11 llevaban solamente 4 marchas, y este lleva 5 velocidades, y gala de ello hace en la parte trasera del maletero, hace alusión a eso, a las 5 velocidades, que por aquello entonces pues no era algo muy común. ¿Qué velocidad puede mantener este coche para viajar con él en autovía? Bueno, los coches clásicos yo siempre he dicho que están hechos para pilotos, ¿no? Porque no tienen ayuda eléctrica ninguna y por temas también de seguridad no puede exceder mucho ciertas velocidades, ¿no? Pero los 120 te los mantiene sin ningún tipo de problema en autovía. Sí, que da para circular a velocidad legal tranquilamente. Pero tranquilamente, de sobra. ¿El consumo dirías que es bajo o alto? En este modelo, que es el GTL, yo diría que es un consumo moderado para el tipo de motor que es de la época, de los años que era. Este modelo solamente lleva un cuerpo de carburador, y lo que es centrándonos en el GTL sí es un consumo más moderado que en otros como el GTL, por ejemplo, los turbos. El GTX, perdón. ¿Te ha dado algún problema mecánico así remarcable o no? Cero. Haciéndole los mantenimientos de cambio de filtros, de aceite, de bujía, líquido refrigerante, no son motores problemáticos, incluso tienen muy buena accesibilidad a la hora de cambiarle cualquier tipo de cosas en el motor. No. ¿Y se encuentran todas las piezas, Baltasar? No todos los desguaces disponen de piezas de coches de esta época, ¿no? Pero no es un coche que sea problemático a la hora de buscar ciertas piezas, o sea que se pueden adquirir incluso por internet con mucha facilidad, ¿no? Los cambios son muy suaves, ¿verdad, Baltasar? Me encanta el registro de marcha, la sensación, la palanca de cambio. No es algo que me desagrade, al contrario, lo veo muy efectivo. A la hora de exigirle al motor, estira las marchas bien, en fin. ¿Y de freno? ¿Te gusta la frenada de este coche? Hombre, la habrá mejores, pero sí es verdad que no es algo que eche de menos. Que no es nada preocupante, ¿no? No. Frena suficientemente. Totalmente, más yendo a ese tipo de velocidades legales, de sobra por lo que trae. La parte delantera es igual al Alliance, el modelo americano, difiriendo de la del Renault 9.
También son diferentes los tapacubos y el salpicadero y, lógicamente, el portón trasero tipo burbuja. El peso es de 900 kilos. La suspensión delantera es de tipo McPherson con muelles y amortiguadores. La trasera con barras de torsión y amortiguadores. En ambos trenes se monta barra estabilizadora. La carrocería, lógicamente, autoportante y las llantas de 13 pulgadas. Baltasar, ¿nos enseñas el motor? Vamos a abrir el motor a ver. Lo encontramos por aquí. Otra de las cosas que me sorprendieron era que se abría el maletero de aquí hacia allá. El capó en sentido contrario, sí. Bueno, el motor tiene muy buen aspecto. Este coche al parecer tiene muy pocos kilómetros, ¿no, Baltasar? Sí, yo lo cogí con 47.000. Caramba. Y ya le he hecho yo unos cuantos, la verdad. ¿Y cuál era la historia del coche? El coche, el propietario original era de Granada, capital. Hasta finales del 2018-2019 lo compró un hombre de Calahonda, en Málaga, y él lo tuvo escaso un año o cosas así, ya entró la pandemia por medio y demás, y tenía más vehículos y vamos, lo anunció por internet y fui yo a verlo, y tras comprobar que el vehículo estaba en unas muy buenas condiciones de uso prácticamente diario, pues lo adquirimos. Y decías que no te ha dado ningún problema. Ningún problema, le cambié los filtros de aire que aquí lo lleva, además un motor muy manipulable, porque puedes meter la mano casi en la rueda, ¿no? No es como los coches de hoy en día que está todo plastificado. Le hicimos el circuito de agua entero, cambio de aceite, el aceite, la botella del agua. Es muy curiosa porque crea como si fuese una especie de barro que se quita y se limpia echándole gravilla para quitar ese barro. También se le saneó donde está la cavidad donde se acopla la batería, que había salido un poquito de óxido, y se la saneamos nada más. Y por lo demás está el coche de gomas, tanto de interior como de motor, está muy sano y muy entero. Luego el motor también muy, como yo digo, muy sincero, no está limpio excesivamente, porque me gusta que tengan un poquito también de suciedad para ver dónde están los fallos de aceite, las pequeñas fugas que pueda tener el vehículo. En fin, que... ¿Estás contento con las prestaciones del vehículo? ¿Piensas que el vehículo tiene potencia y anda lo suficiente para lo que a ti te gusta? Hombre, yo me gusta el motor que vaya tranquilo, relajado, una conducción. Normalmente estos vehículos son para eso, no para hacer competiciones ni llevarlos a tablillas, como se suele decir. Para ir a unas velocidades legales más que suficiente. Y muy contento con él, la verdad. Vemos el electroventilador colocado en la parte delantera, el doble circuito de frenos que cuenta con servo asistencia, 1.397 centímetros cúbicos de cilindrada, una relación de compresión de 9,2 a 1, 68 caballos a 5.250 revoluciones por minuto, un árbol de levas lateral, un carburador Weber y encendido electrónico. ¿Nos enseñas el maletero, Baltasar? Vamos a ver. Maletero, aquí como he dicho antes, iban presumiendo. Ah, con las 5 velocidades. 5 velocidades. Que en aquellos tiempos no era común. Claro, y de los turbos también presumía, ahora pocos vehículos presumen de ellos. Bueno, un maletero muy cuadrado. ¿Pensáis que tiene una capacidad suficiente para una familia viajar? Más que suficiente, porque hasta los asientos traseros se pueden abatir. Y tenemos mucho espacio porque la rueda de repuesto la llevamos hacia abajo. Aquí tenemos la abertura para desbloquear la rueda y la encontramos justamente debajo del vehículo.
poco incómodo a la hora de que haya algún tipo de pinchazo. Sí, pero te deja más Pero espacio libre. Hay más espacio, más capacidad de espacio libre, sí. Y entonces los asientos veo que se abaten por partes. Sí, La parte izquierda más pequeña y la parte derecha del asiento trasero más grande. Con lo cual es muy modular y se adapta mucho al tipo de necesidad que tengas que transportar. sí, sí. Muy bien. Sí, respondía este coche al concepto de coche práctico. Totalmente. Un utilitario, o incluso para nosotros hemos llegado ahí 5 montados en él y perfectamente. Luego también el tema de los plásticos de las puertas. Está muy entero el coche, el vehículo. Las esterillas son originales del R11. La comodidad de los asientos, ¿no? Entre ellas tiene la función pues, que hace como si fuese Basculante. un basculante, como si fuese una especie de cuna, Ajá. que es súper cómodo, sobre todo Como si fuera acostado. Luego los otros modelos tienen aquí unos salientes también en la parte de respaldo que te apresionaban más lo que era al asiento, te afianzaban más todavía. Pero en fin, en sí los asientos son bastante cómodos para los tiempos que estamos hablando, que hace 37 años de este vehículo y unos 38, 39, 40 años que salió este modelo. O sea que no estamos hablando de coches actuales del siglo XXI, ¿no? Una innovación interesante en este modelo es que los asientos delanteros se mueven sobre un único carril central, dejando mayor espacio para los pies de los pasajeros traseros. El pedalier va centrado respecto al asiento, aunque los pedales algo juntos, y el tablero de instrumentos tiene muy buena visibilidad y es bastante completo. El doble faro le da bastante atractivo a la delantera y en la parte trasera tenemos el portón de tipo burbuja, también muy conseguido estéticamente con su pequeño alerón. Baltasar, ¿y por qué te atraía el Renault 11 en particular? Pues aparte de que su diseño me llama mucho la atención, sobre todo los 4 faros que tiene delante, como decían antiguamente el DeLorean, por su similitud al coche de la mítica película de Regreso al Futuro. Lo tenía mi abuelo, ¿no? Y entonces en aquellos tiempos, sobre todo la parte de arriba de la guantera, que hace cúpula para que haga más sombra, el cuadro de relojes y demás, era algo que me llamaba muchísimo la atención de ese vehículo. El que poseía mi abuelo era el modelo GTX, que tenía doble cuerpo de carburador, era solamente 3 puertas, y desde entonces pues he tenido siempre este vehículo como idealizado, ¿no? O sea, que te traía recuerdos del coche de tu abuelo. Claro, Aparte de que te gustaba como coche. Cuando íbamos a la sierra o cuando íbamos a la playa, inclusive, en fin, siempre que nos llevaba mi abuelo de ruta, mis tíos, mi abuelo y demás, pues era el coche que él poseía. Y aparte de que el coche, la línea que tiene, como he dicho antes, que es clásica, pero a su vez ya tomando tonos modernos, pues aparte
claro, los recuerdos que uno vive desde pequeño, ¿no? Y nos despedimos de Sara y de Baltasar, deseándole mucha felicidad en su fantástico Renault 11. Así es el Renault 11, un clásico que va para 40 años y que sigue siendo totalmente actual. Puede seguir teniendo una utilización práctica, un coche cómodo, práctico y fiable, con una mecánica muy robusta. Se encuentran todas las piezas y se puede comprar por ahora muy barato. Lo encontramos en buenas condiciones en el mercado, desde 1.500 euros hasta 2.500 euros, unidades muy bien tratadas porque son coches que realmente resisten muy bien el paso del tiempo. Al compararlo con un vino, pienso en un vino suave, aterciopelado, que me recuerda a la suspensión del Renault 11, y pienso en una denominación de origen de Burdeos que se llama Sauternes. Sauternes produce unos vinos botritizados, que se llaman así porque les afecta un hongo llamado Botrytis cinerea, que le da un acabado muy especial al vino, que los hace vinos especialmente suaves, levemente dulces y muy suaves en boca. En concreto, pues pienso en una marca de Sauternes, que es también bastante asequible, que es la Cressman. Cressman, una botella de Cressman, pues cuesta alrededor de los 16 euros. Un vino de gran calidad, que por ese precio realmente no es nada caro. Suscríbete a Vehículo Histórico, sigue conectado, que seguiremos analizando clásicos del mayor interés.